Buenas, mi nombre es Freddy Mendoza, soy estudiante del primer año de Derecho. En este momento les voy a hablar sobre la introducción al estudio de las ciencias jurídicas. El tema en específico es sujetos de derecho. Le voy a comenzar la exposición hablando un poco sobre la evolución histórica de las nociones de sujetos de derecho, ¿no? En la época romana, solamente a los que se consideraban civiles eran los que tenían aquellas capacidades de tener deberes y derechos. Los esclavos no eran reconocidos como personas, por lo tanto no eran civiles y no tenían esa capacidad de tener tanto sus deberes como sus derechos. Eso también se le denominaba ius civile, ¿no? En la época media, esta noción permitió acomodar el significado de sujeto de derecho a toda entidad, individuo o conjunto unificado de ellos, jurídicamente habilitados para adquirir derechos o contraer obligaciones. También era llamado corpus mysticum, que no era más que aquel ente que como tal no existía o que era ficticio, y con ello denominaban todo lo que eran la personalidad o el sujeto jurídico, ¿no? Actualmente, el sujeto de derecho es todo ente capaz de ser titular de deberes y derechos. Debe entenderse este concepto en relación a la capacidad jurídica, que es medida por la actitud que tiene el sujeto para ser titular de obligaciones y derechos, para contraer obligaciones y adquirir derechos, ¿no? La clasificación de los sujetos de derecho. Los sujetos de derecho están clasificados en personas natural o individual y en las personas jurídicas o también colectivas, ¿no? La norma acá en Venezuela está normada a través del Código Civil venezolano en su artículo 16, donde cataloga que todos los individuos de la especie humana son personas naturales, ¿no? En esa misma norma, en su artículo 19, también indica sobre las personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Las personas jurídicas se clasifican en las personas de derecho público y las de derecho privado. Los sujetos de derecho público no es más que el Estado, las dependencias del Estado, instituciones financieras públicas y empresas públicas. Los sujetos de derecho privado son aquellas que tengan algún fin de lucro, como las sociedades mercantiles o civiles, y las que son sin fines de lucro, como las fundaciones, ¿no? Las características de los sujetos de derecho. Características son aquellas cualidades de identidad propias de las personas, sean estas personas naturales o personas jurídicas, como titulares del derecho. Como característica debe tener capacidades, ¿no? La capacidad de goce, que es la actitud de una persona para adquirir derechos o contraer obligaciones. La capacidad de ejercicio, que también es la actitud de una persona para ejercer derechos. Estas personas sujetos de derecho también pueden tener algún impedimento para adquirir derechos o contraer obligaciones, ¿no? Esas incapacidades pueden ser absolutas o relativas. Otra de las características de los sujetos de derecho es la nacionalidad, como vínculo que une a una persona con un determinado estado en particular, donde fija presencia en dicho estado y le da derecho a reclamar la protección del mismo, al igual que le somete a las obligaciones impuestas por las leyes, por las leyes de ese estado. Como por ejemplo de esa característica de nacionalidad, una persona que habite en determinado estado en el cual posea su nacionalidad tiene que ser sometido o tiene aquellos derechos y obligaciones de ese estado, que no son los mismos de aquella persona que habita en ese mismo estado sin poseer la nacionalidad. Otra de las características del sujeto de derecho es que debe poseer un estado civil. Toda persona posee un estado civil. Estos elementos del estado civil pueden ser
Por ejemplo, si contrajo matrimonio, quién es el registro de sus padres, el registro de sus hijos, en caso que lo posea, si es divorciado, si tiene alguna unión de hecho, todas estas características de los registros que tienen las personas. Otra de las características del sujeto de derecho es el domicilio. El domicilio puede estar caracterizado por dos elementos. Uno, lo relativo al domicilio político, ¿no? que es lo relativo al territorio cuando está en determinado territorio del Estado. Y el domicilio civil, que es cuando formas parte de determinado territorio del Estado, ¿no? La importancia del sujeto de derecho es que sin los sujetos de derecho, ninguna regulación jurídica tendría razón de ser, pues han sido creadas para ello, para imponer obligaciones y adjudicarle derecho, sometiéndole a sus disposiciones, tratando de lograr la convivencia social óptima y armoniosa. Y esa trascendencia sigue siendo en la actualidad indiscutible, ¿no? Con esto finalizo la exposición. Muchísimas gracias.